Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén ustedes lo mejor posible dentro de las posibilidades. Mi nombre es Ezequiel Ferriol, soy licenciado en Letras Clásicas y doctorando en Filología Clásica por la Universidad de Buenos Aires y quería compartir con ustedes en esta ocasión un trabajo que se llama Dos insólitas tragedias personales en Marcial, en donde voy a abordar el análisis de tres epigramas que relatan dos episodios trágicos bastante excepcionales en su fenomenología. Uno de esos episodios es el de Huello, de un niño anónimo, que no tiene nombre, eh, mediante un carámbano de hielo que se cae y que le cae justo encima. Y el otro es el derrumbe de un pórtico que pertenecía a una persona de nombre Régulo, que es un hecho que se cuenta en el epigrama 12 y en el epigrama 82, o sea, en esos dos epigramas del libro primero ambos. La idea de trabajar con estos epigramas es abordarlos desde la perspectiva, desde la propuesta de lectura juxtapositiva e hipertextual que proponen Sven Lorenz y William Fitzgerald, por el cual ellos proponen, digamos, abordar, leer de manera interconectada epigramas que o estén adyacentes o estén dispersos, pero que coincidan en temática o motivos, que coincidan en el uso del léxico, que coincidan en rasgos estructurales. La idea de juxtaponer de esa manera estos epigramas es para iluminar las semejanzas entre ambos, partiendo del presupuesto de que si dos epigramas contienen elementos que son muy parecidos, seguramente el autor tuvo la intención de que la lectura de un epigrama esté condicionada por el recuerdo del otro y de esa manera la recepción se enriquezca o incluso se direccione hacia otro lado. Estoy dando una introducción de esta manera para resumirla un poco. Así que bueno, vamos directamente al trabajo con los textos. Seguramente en la versión escrita del texto van a aparecer más detalles que los que estoy dando aquí, pero voy a dejar afuera algunas cosas por cuestiones de brevedad, ¿sí? Bueno, vamos a examinar primero, vamos a ir en orden inverso, como están los libros de Marcial, vamos a ir primero a 4.18. Leo directamente el texto traducido al castellano, ¿sí? Traducción propia. Por donde gotea la puerta cercana a las columnas vipsáneas y la calzada resbaladiza está empapada de agua incesante, al cuello de un niño que pasaba por debajo de los techos húmedos con rocío, cayó un agua cargada con el frío invernal. Y cuando hubo cumplido el cruel destino del desdichado, la tierna espada se disolvió en la cálida herida. ¿Qué no quiso permitirse la cruel fortuna? ¿O dónde no existe la muerte si ustedes agua degüellan? Este epigrama no solamente resulta notable por la truculencia, ¿no?, de la tragedia que relata, sino también porque podría ser considerado como un epítome de todo el libro cuarto, ya que aborda dos elementos temáticos que varios especialistas han advertido como especialmente persistentes a lo largo de todo ese libro. Uno de ellos es la muerte, que está a lo largo y a lo ancho del libro cuarto en múltiples formas, como ya percibe Moreno Soldevilla en su comentario al libro cuarto. Esto se debe, entre muchas causas, al contexto funesto en el que ese libro fue escrito. Acababa de morir el hijo de Domiciano, además el emperador tuvo que hacer una campaña contrarreloj hacia Germania para sofocar una rebelión, concretamente la rebelión de Antonio Saturnino. Entonces, bueno, sin duda estas razones tuvieron un peso significativo para que el tono del libro cuarto sea mucho más lóbrego que los libros anteriores. Además, como comenta Lorenz, el elemento del agua aparece constantemente a lo largo del libro cuarto, en muchas maneras, especialmente asociado el agua al frío del invierno.
De hecho, el libro 4 arranca con 2 nevadas, en 4.2 y 4.3. Como puede verse, este epigrama, el 4.18, reúne ambos leitmotiv, la muerte y el agua invernal, en una única composición. Sin embargo, digamos, aquí hago la mención, no lo voy a desarrollar como está en el texto escrito por cuestiones de brevedad. Este poema, el 4.18 de Marcial, es en realidad una imitación de 2 epigramas griegos, uno que es de Filipo de Tesalónica y otro que es de Flaco. Los dos cuentan el mismo episodio. Es un niño que resbala en el hielo y cae adentro del río semicongelado en Tracia, el río Ebro en Tracia, con tanta mala suerte de que con el filo del hielo se corta el cuello y queda decapitado. O sea, el hecho es peor en el original. Bueno, Marcial está haciendo una imitación de eso, con algunas semejanzas, algunas diferencias. En la versión escrita del trabajo me enfoco un poco más en detalle. Digamos, esta parte no la voy a decir aquí en pos de la brevedad, pero comento, ¿sí?, que es una imitación lo que hace Marcial de un motivo que aparece en 2 epigramas griegos recogidos en la antología palatina. Voy directamente a trabajar el léxico del poema, ¿sí? En el escrito también me enfoco en la parte métrica, esa parte también la voy a obviar aquí, en pos de la brevedad. En todo caso, en la sección de preguntas podemos conversar al respecto. En cuanto al léxico empleado, podemos notar que el agua invade todo el texto de 4.18. De hecho, Lorenz apunta que 4.18 es un poema virtualmente empapado, virtually sodden poem, dice así. El campo léxico del agua se presenta en Pluit, verso 1, Madet, verso 2, Lubricus, verso 2, Imbre, verso 2, Rósquida, verso 3, Unda, verso 4, Gelu, verso 4 y Aquae en verso 8. Nótese que la mayor concentración de términos vinculados con el agua se da en los primeros 4 versos. Y se abandona ese léxico para ser retomado recién al final, en la última palabra del texto, que es aquae. En relación con esto cabe destacar que salvo ese aquae, el resto de las palabras del léxico del agua no están usadas en su sentido literal, sino en sentido metafórico o como metonimia para referirse a otras cosas. Así, por ejemplo, unda no es una ola, gelu no es el hielo, sino el frío que lo origina ese hielo. Ni pluit ni imbre se refieren a la lluvia realmente. Imbre incluso puede ser que esté usada porque como ya usó pluit en el verso anterior, entonces ese verbo sugiere la utilización del sustantivo correspondiente. Sino que pluit e imbre se refieren en realidad a la frecuencia y a la abundancia de una gotera. La gotera del pórtico donde ocurren los hechos. Lo mismo se aplica a Rósquida, ¿no? Es el techo del pórtico que está como lleno de rocío, lo cual plantea 2 paradojas. La primera, que el rocío afecte a un techo cuando en realidad por su caída debería afectar al piso. Y después, como segunda paradoja, que esté mojado aquello que supuestamente sirve para proteger del agua. Todo esto apunta, la cantidad de agua que hay circulando en la descripción de ese pórtico y la asiduidad de ese agua, como bien lo dice incluso asiduo en el verso 2, apunta a que este pórtico estaba en malas condiciones de mantenimiento. Y esas condiciones de mantenimiento eran tan malas que ya el pórtico había dejado de cumplir la función para la cual existe. De este modo, Marcial establece y subraya que el agua es el único agente de todo lo que ocurre en el texto, desde el deterioro del pórtico hasta el frío invernal y, por supuesto, la formación y la caída del carámbano que degüella a este niño.
Esta imputación, que el agua es el único agente, se hace explícita en el verso 8 con la pregunta retórica que interpela directamente al agua. Pero además, Moreno Soldevilla percibe otra función en el léxico acuático y es que, como señala muy bien la especialista, tanto la lluvia como el rocío son imágenes metafóricas del llanto. De esa manera, Imbre y Rósquida ayudan a dar un tono fúnebre a la composición. Ya que abordamos el tema de la muerte, la misma se encuentra también presente en el léxico. Hay mucho léxico mortuorio en este epigrama. Como bien anotas, Moreno Soldevilla, por ejemplo, está lápiz, la palabra lápiz, que acá se utiliza para designar por metonimia la calzada de la calle, pero no puede perderse de vista que la misma palabra, lápiz, se usa también por metonimia para referirse a las tumbas. De hecho, de allí, de ese uso de lápiz, es de donde viene nuestro castellano lápida. Esta asociación entre la palabra lápiz, que es la calzada, pero que despierta la asociación de las tumbas, se refuerza mucho más con las imágenes de llanto que despiertan Imbre y Rósquida. Más aún, el verbo tabeo, que el poeta emplea al comienzo del verbo 6 y que significa derretir, etimológicamente en realidad proviene de tabes, putrefacción, lo cual alude directamente a los cuerpos muertos y puede significar un hielo que se derrite en sentido figurado, porque el agua derretida es producto de la putrefacción figurada del hielo. O sea que también eso es un léxico mortuorio. Por último, me interesaría señalar un detalle. En los originales griegos que imita Marcial, la mención del cuello es explícita. Si tanto Filipo de Tesalónica como Flaco usan la palabra augen, cuello. En cambio, Marcial no usa collum, que sería el equivalente latino, utiliza iugulum. Y el iugulum es estrictamente la parte frontal del cuello, es esta parte acá, la garganta. No es un detalle menor, porque un corte longitudinal en esta parte es el lugar en donde el método específico, ¿no? Cortar esta parte con un cuchillo, es el método específico para matar a una persona indefensa, a un ser indefenso. Esto no solamente incrementa la criminalidad del agua y la inocencia de la víctima, sino que también le otorga a ese niño una valencia adicional. Porque un corte acá, además de ser la manera de matar a alguien indefenso, es también el método para sacrificar a un animal en una ceremonia religiosa. De hecho, el verbo iugulo, que Marcel utiliza en el verso 8, iugulatis, además de estar retomando ese iugulum del verso 3, significa eso, principalmente, sacrificar a un animal mediante degüello. Por lo tanto, el niño anónimo podría ser una víctima del agua en un sentido judicial del término o en conexión con un sacrificio religioso. Esta última posibilidad parece ser más coherente y apropiada con unos crudelia fata cumplidos por una saeua fortuna que la idea de un simple crimen, un simple delito. Bien, pasemos ahora a 1.12. Leo directamente la traducción al castellano. Por donde se va a los elevados baluartes de la heroica Tibur y la canosa Álbula humea con aguas sulfúreas, la cuarta piedra desde la ciudad vecina señala los campos y el bosque sagrado y las yugadas preferidas por las musas. Aquí, un rudo pórtico brindaba sombras estivales. ¡Ay! ¿A qué inaudito sacrilegio casi se atrevió el pórtico? En efecto, de repente cayó derrumbado, cuando bajo aquella mole Régulo era transportado por un carro de 2 caballos. Sin duda la fortuna temió nuestras quejas, no estaba a la altura de un rencor tan grande. Ahora también las desgracias son útiles y los mismos peligros son de gran valor. Los techos firmes no podían probar que existen los dioses. Como puede verse, aquí tenemos dos diferencias fundamentales con respecto a 4.18.
La primera es que el accidente no es fatal. La segunda es que el hecho concreto, aunque es muy sorprendente en su fenomenología, no tiene la insólita truculencia de 4.18. Sin embargo, la estructura de los dos poemas, 4.18 y 1.12, es muy similar. Los dos comienzan con una suerte de ekphrasis topo, descripción del lugar, prosiguen con una descripción del accidente, continúan con una interpelación en la fortuna y terminan con una reflexión final de tipo apotegmático, sentencia universal, etc. Aquí es donde, bueno, en el escrito hago un análisis métrico de este poema. Esta parte la voy a saltear. Con respecto al léxico que utiliza Marcial aquí, es notable el uso del adjetivo rudis calificando a Porticus. Como bien señala Eden en un artículo del año 90, esto no puede ser tomado de forma literal. Los pórticos serán muy caros, muy lujosos. Juvenal dice que podía costar más de 600.000 sestercios mandarse a construir un pórtico en la finca de uno. Entonces resulta muy difícil poder tomar con ese valor ese adjetivo rudis en forma literal. Hauer y Citroni comentan que podría ser una estrategia discursiva de Marcial para minorar la impresión de opulencia que podría dar el hecho de que Régulo tenga un pórtico y tenga un carro de 2 caballos, etc. Sin embargo, Eden, no obstante, digamos, si bien no está completamente en desacuerdo con esa lectura, considera que rudis debe entenderse aquí como sin terminar o en mal estado. Y dice, cito, traduzco directamente, el pórtico de Régulo colapsó cuando, y probablemente porque, estaba necesitando reparaciones. La acción del agua de lluvia debió ser la causa inmediata de este deterioro si este carro de caballos fue usado como otros lo fueron regularmente durante un periodo de mal tiempo. Esto es porque Juvenal, en ese mismo pasaje de la Sátira 7, en donde dice que construirse un pórtico vale 600.000 sestercios, dice que la mayoría de los ricos se construyen un pórtico para poder pasear con su carro de caballos debajo de ellos cuando llueve. Y el yo poético de Juvenal dice, es que no pueden esperar a que pare de llover. Claro, lo que pasa es que cuando pare de llover va a haber barro y si salen a pasear con el barro, sus caballos se van a embarrar. Entonces es preferible que paseen bajo la lluvia en sus propios pórticos, porque de esa manera no solamente están protegidos del agua, sino que digamos, los caballos no van a necesitar pisar barro y entonces, bueno, pueden estar de punta en blanco, digamos. Bien, como se advertirá, el pórtico de 4.18 también estaba en mal estado por acción del agua. Convendría recordar ahora aquí quién es la víctima de este accidente. Su nombre completo era Marco Aquilio Régulo, era abogado de profesión y sabemos que fue patrono de Marcial por lo menos desde la publicación del libro 1 hasta la publicación del libro 7. Aparentemente después Marcial rompe vínculos con él. Régulo provenía de una familia noble que había caído en desgracia porque su padre había sido deportado y Régulo se abocó a recuperar la fortuna familiar y no lo hizo de una manera legítima o ejerciendo el derecho de manera legítima. Fue un notorio delator en los gobiernos de Domiciano y de Nerón. Ya bajo Nerón fue el causante de que se ejecutara a 3 personas de rango consular, lo cual, según dice Tácito, le reportó una ganancia de 7 millones de sestercios y el ejercicio de un pontificado. Según Plinio, estuvo activamente vinculado en la persecución de varios opositores estoicos al régimen de Domiciano, lo cual también le dio ganancias. Aparentemente esto no le alcanzó a Régulo porque también era famoso como heredípeta, o sea, capturaba testamentos. De hecho, hay una carta de Plinio el Joven, la 20 del libro 2, que extensamente relata cómo Régulo
manipulaba a ancianos que no tuvieran hijos para obligarlos a cambiar su testamento para que Régulo pudiera heredar todos sus bienes. De esa manera llegó a tener un patrimonio de 60 millones de sestercios y parece que aún más incluso. Y todas las descripciones que hace Plinio de este personaje son absolutamente negativas. ¿Sí? Plinio llega a decir que era suntuoso en la máxima avaricia y fanfarrón en la máxima infamia. También Plinio, el joven, dice que no considera que fuese buen orador porque se refiere a que tenía pulmones débiles, que la lengua se le tragaba, que tenía dificultades para encontrar la palabra, que necesitaba tener sus discursos escritos porque no se los podía aprender de memoria, en fin, que no tenía ninguna condición para triunfar como orador y como abogado y que de alguna manera logró hacerlo a pesar de todas esas incapacidades. Por todo esto uno puede comprender que siendo Marcial cliente de este patrono, puede entender la alegría con la cual se expresa ante el hecho de que Régulo haya quedado ileso, ¿no? De hecho, Ileana Marchesi, en un artículo del 2013, dice que tanto este epigrama como el 1.82, que relata el mismo hecho, son dos epigramas que rebosan de adulación sobreinflada. Sin embargo, hay un punto en el que, dado el prontuario moral que tiene este personaje de Régulo, resulta difícil creer que esa felicidad, esa alegría por lo que le ocurrió es completamente sincera o completamente literal. De hecho, la palabra que usa Marcial para referirse por fin a este episodio, al final de 1.12, el verso 11, es damnum, que es una palabra que proviene del ámbito judicial y que significa tanto la pérdida de un bien moral o material de uno, un daño, como la multa, el castigo o la indemnización que se le impone a uno por una autoridad judicial porque uno se mandó alguna macana. Entonces, si la caída del pórtico de Régulo es un damnum, ¿en cuál de los dos sentidos de la palabra lo es? Me parece a mí que lo que está haciendo Marcial es aprovechar la polisemia de la palabra para decir dos cosas, una a nivel superficial y otra a nivel un poco más profundo y solapado. A nivel superficial, bueno, hubiese sido una desgracia que Régulo se hubiese muerto, qué bueno que se salvó, eso significa que los dioses lo protegieron. A nivel solapado, lo que se está tratando de decir es, esto en realidad es una advertencia que los dioses están enviando a Régulo para intentar disuadirlo de que no persista en su conducta obscena. Para comprobar si estamos en lo cierto o no, veamos rápidamente el otro epigrama donde Marcial también relata este mismo episodio, que es el 1.82. Lo voy a leer directamente en castellano. Este pórtico, dispersado con mucho polvo, extiende largas ruinas. ¡Ay, de cuánta desgracia ya se ha absuelto! Pues hace poco Régulo era transportado bajo aquellos techos y acababa de retirarse cuando de repente fue vencido por su peso y, luego de no temer nada por el amo, se desplomó incruento con un daño seguro. Luego del miedo de tantas quejas, Régulo, ¿quién podrá negar que tú eres la preocupación de los dioses, a causa de quien hubo una ruina inocente? Bueno, en la versión escrita me dedico un poco más profundamente a este texto, voy a sintetizar. Este epigrama, el 1.82, está en endecasílabos falecios, que es un metro que desde Catulo en adelante está fuertemente asociado con la invectiva. O sea que ya desde lo métrico este poema está marcado como una crítica. Y el depositario de esa crítica no puede ser otro más que Régulo, quien de hecho está interpelado claramente en caso vocativo en el verso 9 de este poema. El carácter endecasilábico de este poema encima se subraya con la cantidad de versos que tiene el texto, porque tiene 11 versos. 11 versos de 11 sílabas.
Y lo interesante es el hecho de que Marcial utiliza la palabra dominus, porque como señala Sullivan en su trabajo Martial the Unexpected Classic, dominus es una de las dos palabras, junto a rex, que Marcial suele usar siempre, invariablemente, cuando se refiere a un patrón, un patrono indigno. Recordemos que Marcial después rompe vínculos con Régulo. Todo esto, y con otras cosas que están en el escrito y que estoy omitiendo aquí, si las llevamos de vuelta a 1.12, vemos que nuestra sospecha se confirma. Hay una crítica solapada hacia Régulo y hay un doble mensaje. Un mensaje superficial por el cual hay una alegría porque él se salvó, y un mensaje profundo en donde se les está tratando de decir a Régulo que tenga cuidado porque fue una advertencia de los dioses lo que le acaba de ocurrir. Y dado que Régulo era una persona con mucha cura de Orum, y Marcial mismo dice esto mismo, o sea que era supersticioso, resulta imposible que el propio Régulo no haya entendido este hecho de esa manera, como advertencia. Por estas razones, me parece que al haber trazas de una crítica presentada de modo solapado, 1.12 y 1.82 entrarían dentro de lo que Frederick Hall ha denominado como Safe Criticism en sus dos artículos en el 84, donde desarrolla extensamente esta cuestión, ¿no? The Safe Criticism in Greece and Rome y The Rider and the Horse. Conclusiones. Bueno, la primera conclusión que podemos extraer es que los pórticos romanos son sitios altamente peligrosos que ponen en riesgo la vida de todo aquel que pase por debajo de ellos, razón por la cual es preferible evitarlos. Ya sin bromas, a la luz de la dinámica de esta lectura hipertextual propuesta por Lawrence y Fitzgerald, resulta evidente que estos principalmente dos epigramas, el 4.18, el del niño degollado por el hielo, y 1.12, el del derrumbe del pórtico de Régulo, poseen profundas similitudes que los vinculan de una manera directa. 1. La estructura discursiva de los dos poemas es la misma. 2. A nivel métrico, presentan las mismas cuestiones. Hay un incremento en los espondeos cuando relatan el accidente. 3. Ambos poemas involucran un pórtico en malas condiciones y ese deterioro en ambos casos fue provocado por, aparte de la falta de mantenimiento, por el agua de la lluvia. 4. Ambos epigramas presentan un hecho prodigioso de índole portentosa que sugieren la presencia o el accionar de los dioses. 5. Los dos poemas mencionan en algún lado el agua y el frío. En el 4.18 ya hemos visto que es abundante esa cuestión, y el 1.12 los mencionan al comienzo de todo cuando están describiendo la ciudad de Tibur y mencionan dos lugares, y a un lugar lo mencionan por el frío y al otro lugar lo mencionan por el agua. Y sexto, ambos poemas tienen un léxico muy similar. De hecho, hay una tabla que muestra que el léxico de ambos poemas coincide notoriamente. Muchas de esas palabras están exactamente en el mismo caso, género, número y función sintáctica, con lo cual vemos que hay mucha similitud entre el léxico de ambas composiciones. Por estas razones, resulta evidente que Marcial buscaba que 4.18 fuese leído a la luz de 1.12. Vale decir que el lector de 4.18 recordara similitudes con 1.12 y que la comprensión de 1.12 lo ayudara a enfocar la recepción de 4.18 de otra manera. Es exactamente lo que dicen Lawrence y Fitzgerald para esta metodología de lectura hipertextual. Por esta razón, si los dos epigramas son similares, paralelos, el niño anónimo de 4.18 está ocupando el mismo rol que Régulo en 1.12. Y no me refiero solamente a que los dos, desde un punto de vista narratológico, están desempeñando el rol de actante de víctima. Me refiero también
a que los dos individuos, el niño y Régulo, son depositarios, ya sea de un castigo, ya sea de una advertencia, por parte de los dioses, como lo sugiere el carácter portentoso de los dos accidentes. Por lo tanto, el niño de 4:18, si en 1:12 Régulo estaba por recibir un castigo y escapó de él, el niño de 4:18 entonces está cumpliendo el castigo que era para Régulo y del cual Régulo escapó. Por todo esto, y en virtud de todos los análisis efectuados, me arriesgo a proponer la posibilidad de que el niño anónimo del epigrama 4:18 no sea otro más que el hijo de Régulo. Este pequeño, que tenía el mismo nombre que su padre, según nos cuenta Marcial en el epigrama 6:38, tenía una profunda admiración por su papá. Marcial en 6:38 dice que el niño elogiaba a su papá cuando lo oía hablar, que cuando lo veía llegar abandonaba el regazo materno, que sentía como propias los elogios que se le daban al padre. Y nos dice el mismo epigrama que a pesar de que no había cumplido aún los 3 años de edad, ya demostraba cierto interés por el ámbito forense. Seguramente porque el cariño y la admiración que sentía por su papá lo llevaba a imitarlo. Pero parece que eso prosiguió, porque Plinio después en la carta 4:2 nos dice que este muchacho efectivamente prosiguió imitando a su padre y siguiendo el camino marcado por su papá. De hecho, al comienzo de la carta segunda del libro cuarto, Plinio dice que este niño hubiese podido seguir el camino recto si no se hubiese dedicado a imitar a su padre. Quiere decir entonces que este niño, que tenía la misma predisposición que el papá y que encima se llamaba igual, terminó siendo una prolongación o socias de su propio padre. Como dije, en ese epigrama, el 6:38, Marcial dice que el niño en ese momento, en el momento en que sale el libro sexto, aún no había cumplido los 3 años. El libro sexto se publica, según Sullivan, en el año 91. Quiere decir que si todavía, para el año 91 todavía no había cumplido los 3 años, tuvo que haber nacido después del año 88. El libro cuarto, que es donde está el epigrama del niño degollado por el carambano de hielo, se publica en el 89. Las cifras encajan. En conclusión, el niño anónimo de 4:18 es el hijo de Régulo, y lo que Marcela está diciendo es alertando, de la misma manera en que alertó en 1:12 que el derrumbe del pórtico de Régulo era una advertencia de los dioses, estaría alertando que el hijo va a cumplir, a satisfacer el castigo que le estaba deparado a Régulo y que no se pudo cumplir en ese momento. De hecho, así terminó pasando en la realidad. El hijo de Régulo muere aún en la adolescencia, en torno al año 104, según Plinio, en circunstancias que no nos han sido transmitidas. No sabemos de qué murió, ni de qué manera, ni en qué circunstancias. Pero sabemos que murió siendo adolescente. Plinio incluso opina que, en 4:2, que es la única desgracia que Régulo no merecía, que se le muriera el hijo. La reacción de Régulo ante la muerte de su hijo resulta muy interesante porque, según nos cuenta Plinio en 4:2 y 4:7, Régulo lloró a su hijo de una manera exagerada y desmedida. Y no queda claro la naturaleza de esa desmesura. Según Plinio, Régulo se encerró en sus jardines, hizo componer y recitar poemas panegíricos a la memoria de su hijo, recitaciones públicas, ¿no? Mandó a hacer el mayor número posible de retratos y de estatuas y a erigirlos para que la gente, los viandantes recuerden a su hijo. Si esto se trata
de una nueva ostentación por parte de Régulo o de un genuino temor religioso resulta imposible determinarlo, pero es muy posible que se trate de una mezcla de ambas. Bueno, hasta acá hemos llegado, muchas gracias por haberme escuchado.